Bendiciones, mis amados, como siempre, un saludo muy especial. Hoy es un día para agradecer a Dios por sus beneficios, como dice el Salmo 103, darle gracias a Dios por la salud, por su provisión, darle gracias a Dios por el trabajo y aún por las cosas o las circunstancias adversas que hemos tenido que vivir durante estos días. Él ha sido bueno, Dios en su misericordia, en su gracia nos ha sostenido. Hoy quiero compartir un tema titulado No hay pecado pequeño. Y para esto quiero que vayamos a Santiago, capítulo 4, el verso 17, donde podemos encontrar la mejor definición de lo que es pecado. Hay algunos términos teológicos para describir o definir la palabra pecado, pero creo que Santiago nos da en el verso 17 del capítulo 4, vuelvo y repito, la mejor definición de lo que es pecado. El pecado tiene una connotación etimológica o una connotación, mis hermanos, donde la palabra significa errar al blanco. Y vamos a leer entonces lo que dice Santiago con referente a lo que es pecado. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Una de las cosas que a mí personalmente me ponen a pensar y me llama la atención es la manera muchas veces como nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que Dios no tomará en cuenta aquellas cosas que a veces nosotros minimizamos con referente a lo que es el pecado. Hay pequeñas actitudes, pequeñas cosas que de una u otra manera están afectando nuestra vida espiritual. Así que mis hermanos, caemos en la trampa, caemos en el error de pensar que a veces lo insignificante y lo pequeño no puede ser perjudicial para nosotros. Y quiero llevarlo a algunos ejemplos con algunas definiciones que a veces encontramos en nuestro vocabulario cristiano. Y es que a veces decimos una mentira piadosa, una mentira blanca. Y mis hermanos, sabemos que no hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas. Sabemos que aún la Biblia dice que la mentira es un pecado grave, porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así que mis hermanos, que podemos concluir con referente a la mentira, que la mentira es un pecado que desagrada a Dios. Y a veces, mis hermanos, tenemos una pequeña desviación en el sentido de pensar que estas cosas pasan desapercibidas. Y quiero decirle que para Dios, para su atributo con referente a la santidad, Dios no pasará por alto al culpable, o Dios no tendrá por inocente al culpable. Sabemos, hermanos, que a través de la palabra, el profeta Jeremías, ahí en el capítulo 37, versículo 9, nos dice, no os engañéis a nosotros mismos. Aún, mis hermanos, ahí en Gálatas capítulo 6, el versículo 7 dice, no os engañéis. Así que podemos decir que a veces vivimos engañados, vuelvo y repito, pensando que una mentira blanca, una mentira piadosa, no es perjudicial. Así que mis hermanos, hoy tenemos que decir que delante de la presencia de Dios no hay pecado pequeño. No podemos minimizar el pecado. Así que mis hermanos, así sea algo microscópico o algo muy pequeño, puede estar afectando nuestra vida espiritual. Y al afectar nuestra vida espiritual, también está afectando nuestra relación con Dios. Tal vez, mis hermanos, la percepción de pequeños pecados se debe al error de que a veces nosotros categorizamos aquellos pecados que son más visibles o más graves, y la tendencia de nosotros es de pronto sorprendernos o de pronto definir con temor que el pecado del homicidio, adulterio, robo, el pecado de violación, de incesto,
Pues mis hermanos, al definirlos así con estas palabras, pues para nosotros humanamente nos horrorizamos, porque cuando se habla de violación, cuando se habla de adulterio, cuando se habla de robo, cuando se habla de un acto criminal donde se le quita la vida a una persona, entonces mis hermanos, nosotros inmediatamente en nuestra mente o nuestra mente nos dice qué pecados tan horrendos, qué pecados tan graves. En cambio, el pecado pequeño o ese pecado que cometemos, como la mentira blanca, más adelante voy a enumerar otros, nos lleva, mis hermanos, a que no seamos como tan cortantes en el sentido de que nosotros no les estamos dando importancia porque para nosotros no tienen tanta trascendencia. Y mis hermanos, quiero decirles que a veces pensamos que estos pecados pequeños no son tan vergonzosos como los otros. Así que podemos decir que un poco de pereza no está mal. Tomar una moneda del monedero de la mamá no está mal. Sacarle un billete de la billetera al papá. Una pequeña mirada no hace daño. Y a veces mis hermanos simplemente miramos y decimos, no, es que como seres humanos, como hombres, nos gusta exaltar los atributos femeninos o en el caso de las mujeres, con una pequeña mirada, les gusta resaltar o exaltar los atributos masculinos. Y pues aparentemente mis hermanos, como son pecados que, como lo digo, entre comillas, para nosotros son pequeños, pues hermanos, como que estas cosas no nos inquietan a nosotros la conciencia, no nos mueven a pensar que de una u otra manera, pues aunque sean pequeños o que para nosotros sean pequeños, estamos desagradando al Señor. Así que mis hermanos, hay un peligro en pensar de esta manera. Y creo, mis hermanos, que en este mundo, en nuestra sociedad, muchos de nosotros como cristianos vivimos, vuelvo y lo repito, con esa percepción de que como estos pecados no inquietan nuestra conciencia, muchas veces, mis hermanos, hasta nos olvidamos y no confesamos nuestro pecado delante de Dios. Y es peligroso debido a que, mis hermanos, los pecados grandes vienen o son el resultado de pecados pequeños, o lo que llamamos nosotros pecados pequeños. Un alcohólico no se hace alcohólico de la noche a la mañana. Un alcohólico empieza con un trago, empieza con probar una copita de vino, una copita de licor, y pues este acto aparentemente pequeño puede convertir a una persona, si no tiene control, si no tiene moderación, lo puede convertir en un alcohólico. Así que todo empieza, mis hermanos, con algo pequeño. Aún, mis hermanos, la persona que cae en la droga o esa persona que nosotros conocemos y se está perdiendo en el abismo del vicio, si usted tiene la oportunidad de hablar o de entrevistarlo, déjeme decirle que él va a decir que él empezó con una probadita, tal vez siguiendo o complaciendo el consejo de un amigo. Y hoy está en un mundo donde no puede salir porque ese mundo de la drogadicción lo atrapó y lo mantiene esclavizado. Entonces, vemos que las cosas pequeñas son, mis hermanos, el resultado de aquellas acciones grandes que pueden llevar a una persona inclusive a perderse. No solamente a perderse hablando con referente a la eternidad, sino a perderse en la sociedad, en separarse de su familia. Es triste que una persona que se casó, que tiene hijos, hoy esté en el abismo de las drogas. Los grandes violadores, estos personajes que abusan, y tenemos que decirlo abiertamente, sexualmente, de una persona, puede ser porque hoy ya no se respeta ni siquiera el género, puede ser, bueno, principalmente son las mujeres las que sufren este acto de violencia, pero los hombres no escapan. Y si tenemos también la oportunidad de entrevistar a una persona que ha violado, un niño, un adolescente, una niña, una joven, una señora, pues él empezó, mis hermanos, con algo muy pequeño. Tal vez empezó en el mundo de la pornografía,
empezó, mis hermanos, en este mundo, y esta etapa o esta adicción a la pornografía lo llevó a experimentar y a escalar más allá, donde tal vez, mis hermanos, ya él sin control, ya él, esa persona, aún, mis hermanos, digámoslo así, tomada por el mismo demonio, por el mismo Satanás, porque tampoco lo podemos ignorar, cayó, mis hermanos, ya en un abismo muy profundo, donde esta persona ya, mis hermanos, empieza, o su cuerpo empieza a pedirle otras cosas. Así que, mis hermanos, no solamente es el alcohol, no solamente es la droga, es la pornografía, mis hermanos. Los ladrones, ¿cómo empieza una persona que hurta o que roba? Tal vez empezó, mis hermanos, sacándose una moneda de una alcancía en su casa, quitándole, como lo dije, del monedero a su mamá una moneda, sacando de la billetera del papá sin permiso, tomándose la atribución, y, mis hermanos, esto lo ha llevado a ir escalando y se ha convertido prácticamente en un ladrón, mis hermanos, sin medida. A veces la gente dice un ladrón profesional. Ladrones profesionales no hay. Ahí es ladrones ya sin medida, que no tienen control de sí mismo, y pues esto los lleva o los llevó ya, mis hermanos, no a tomar algo pequeño, sino a avanzar a cosas más grandes. Tanto así, mis hermanos, que el acto de robo puede llevar a otro pecado. El acto de robo puede llevar a asesinar a una persona. El acto de la pornografía puede llevar a una persona a caer en una trampa o una desviación, o a llegar a ser una persona totalmente perversa, como hemos escuchado muchos testimonios a través de algunos documentales, de algunos programas de televisión, donde a muchos que empezaron por lo pequeño, terminaron descontrolados y haciendo cosas mayores. Miren, mis hermanos, que cuando una persona empieza a tomar y ya cae bajo la influencia del alcohol, entonces la influencia del alcohol ya lo lleva, mis hermanos, a desviar su mirada y a colocar su mirada, mis hermanos, en alguna otra mujer. Y esto lo lleva, mis hermanos, aún a ir a lugares, hermanos, que no son adecuados. Y esta persona puede terminar aún, mis hermanos, en la prostitución, acostándose con mujeres que venden su cuerpo, porque el alcohol de una u otra manera ha causado el efecto de empezar a desear lo que no deseaba cuando estaba sobrio. Así que, mis hermanos, no hay pecado pequeño. Todas las cosas, mis hermanos, delante de Dios un día serán descubiertas, y allí estarán las personas que no confesaron su pecado, independientemente si es, como Él cree, un pecado pequeño o un pecado grande. Nadie puede decirle a Dios: no, es que yo dije una mentira piadosa, yo dije una mentira blanca. No, para Dios la mentira es mentira, y la mentira traerá como resultado la separación de la presencia del Señor. La Biblia nos dice ahí, mis hermanos, en 1 Corintios 5, el verso 6, un poco de levadura leuda toda la masa. Algo muy pequeño, mis hermanos, leuda, como la levadura, leuda la masa. Así que aquí tenemos, a través también de este escrito en 1 Corintios, tenemos una advertencia, cómo algo pequeño puede causar tanto daño. La Biblia nos enseña también, mis hermanos, creo que es en el libro de Cantares 2:5, donde dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Como estos animalitos tan pequeños, estas zorras, empiezan, mis hermanos, a destruir una viña, un campo. Así que vemos, mis hermanos, que ahí nuevamente la Biblia nos dice cómo algo tan pequeño puede afectar un viñedo, una buena hectárea de campo. Así que yo creo, mis hermanos, que Dios nos habla en este día y nos lleva a que nosotros, mis hermanos, no minimicemos el pecado, sino que seamos conscientes que lo pequeño afecta primeramente nuestra vida espiritual, en segundo lugar, nuestra relación espiritual.
Viene a mi mente en este momento cómo cuando se tergiversa un texto o cuando le damos una mala interpretación a un texto, de esa mala interpretación se puede originar algo grande como una secta. Las sectas o las grandes sectas que conocemos hoy, o los grandes grupos religiosos que son sectarios, empezaron por la desviación de un pequeño versículo bíblico y hoy vemos que pues totalmente, mis hermanos, hay mucha gente que está desviada de la verdad. El desviarse de la verdad puede llevarnos a convertirnos en unos apóstatas. El apóstata es aquel que niega su fe o aquella persona que se desvía de la verdad. Y tenemos que tener también cuidado porque un texto pequeño, al darle una mala interpretación, puede originar un grupo sectario y creo que en el día de hoy tenemos muchos ejemplos. Quiero concluir, mis hermanos, con Levítico capítulo 4, donde la Biblia nos habla de una ofrenda que había que presentarle a Dios. Y esta ofrenda se conoce como la ofrenda del hierro. Y la ofrenda del hierro con ye de yuca es una ofrenda, mis hermanos, que se presentaba a Dios independientemente si se era consciente o no consciente de que habíamos podido ofender a una persona sin darnos cuenta. Esta ofrenda se presentaba a Dios y tal vez, mis hermanos, la persona decía: Dios, por si he pecado, por si he hecho algo malo, y tal vez en mi inocencia, en mi capacidad de discernir, puede ser que haya afectado a alguien. Así que la ofrenda de hierro, mis hermanos, es algo que está establecido ahí en Levítico capítulo 4. De pronto, mis hermanos, era por un pequeño error, por algo que uno pasaba inadvertidamente, por algo, mis hermanos, que nosotros cometíamos por omisión. En otras palabras, simplemente era ir a Dios y ofrecer esa cabra, ese macho sin defecto, ese palomo y decirle: Dios, aquí está esta ofrenda, por si he ofendido, no me he dado cuenta, y Dios, quiero que no tomes en cuenta alguna acción que no pueda de pronto en este momento ser consciente o discernir. Así que, mis hermanos, vemos que hay una ofrenda establecida por Dios donde llevaba a las personas a confesar un pecado que involuntariamente posiblemente lo habían podido haber cometido. Así, mis hermanos, que independientemente si es algo que nosotros creemos pequeño, como el pecado, o si es algo mayor, la conclusión final es de que se va a recibir castigo. Eso lo enseña la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, un día se abrirán los libros y seremos juzgados y todo aquello oculto va a salir a la luz. Así que, como dice la palabra del Señor, al que más se le da es al que más se le va a demandar. Sí, la Biblia nos enseña a través de este versículo de Lucas capítulo 12, el versículo 48, es que así como no hay pecados pequeños, al que más tiene conocimiento, al que más entiende la palabra de Dios, es al que más se le va a castigar. Así que todos los pecados recibirán un castigo, pero los que van a recibir un castigo, que eso sí es bíblico, mayor, es aquellos que sabiendo hacer lo bueno no lo hicieron. Y tenemos algunos ejemplos, mis hermanos, cuando Jesús estaba frente a Pilato, ahí en Juan capítulo 19, el versículo 11, dice que el que entregó a Jesús a Pilato recibirá mayor castigo. Así que, mis hermanos, noten ustedes, nosotros que tenemos el conocimiento, que podemos discernir entre lo bueno y lo malo, si fallamos, si pecamos, recibiremos mayor castigo. Ahora, mis hermanos, en Mateo capítulo 11, verso 20 y 23, o Mateo capítulo 11, versículo 20 al 23, sobre todo el 24, Jesús dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti, Capernaum. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús?
que si los milagros que él hizo en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma y tal vez en Gomorra, tal vez, mis hermanos, los de Sodoma y los de Gomorra no habían caído en ese pecado tan terrible o se habían abstenido. Por eso Jesús hace una advertencia: ustedes no tienen excusa, ustedes han visto el poder, ustedes han visto los milagros. Y les dice como ejemplo, si en Sodoma, si en Gomorra, tal vez también Jesús lo quiso decir, ellos hubieran sido testigos de estas maravillas, ellos tal vez se habrían podido salvar. Y les dice, aún les dice, que los de Capernaum recibirán mayor castigo. Entonces, mis hermanos, que esto nos lleve a tener mucho cuidado y que nosotros podamos discernir. Recuerde, todo pecado delante de Dios va a recibir reprensión. Todo pecado va a recibir castigo. Por eso la palabra del Señor en este día nos lleva a que podamos reflexionar y que podamos mirar, mis hermanos, que lo pequeño puede afectar no solamente nuestra vida espiritual, puede traer consecuencias, y las consecuencias más terribles es que Dios un día, mis hermanos, si no confesamos nuestro pecado, nos mostrará aquellas cosas pequeñas que realmente para Dios en su santidad, Dios fue afectado. Dios fue, mis hermanos, tal vez podríamos utilizar el término o la palabra, Dios fue contristado. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a examinar nuestro corazón. Así que esa es la palabra de Dios en este día que Dios ha preparado para nosotros, y que Dios nos ayude, mis hermanos, a reflexionar. Y como les decía, mis hermanos, no minimicemos las cosas, porque no hay cosas pequeñas, no hay pecados pequeños que delante de Dios no tengan castigo o retribución. Bendiciones, mis amados hermanos, y ahí estaremos el próximo domingo con una palabra nuevamente directamente a nuestro corazón.